Vamos a darle la palabra a la diputada Betiana Díaz para continuar con la actividad. Buenas, muchas gracias por la invitación. Quiero empezar saludando la presencia de trabajadoras y trabajadores y la verdad que hasta ahora de lo que venimos escuchando, saludar también que se pueden generar estos espacios de diálogo y que lo pueden generar los trabajadores, que son los únicos que lo pueden generar. Porque además yo me entero que estoy mucho más de acuerdo con la senadora Bianchi de lo que veo por la prensa. Entonces, también en algún aspecto es muy positivo poder estar acá. A mí me parece muy importante contextualizar en qué contexto llegamos a discutir esto que estamos discutiendo hoy, que es esta transformación al régimen de certificaciones médicas para los trabajadores y trabajadoras del Estado. ¿Qué es ese el marco? Podemos encararlo con diferentes perspectivas, pero me gustaría centrarme ahí. ¿Y cómo llegamos? Bueno, llegamos en lo que viene siendo el 50% de la gestión de esta administración. Llegamos con varios intentos de modificación en lo que son las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Para la mayoría seguramente no es novedad esto. Con varias discusiones con respecto a qué pasa con las certificaciones en el sector público y también después de algunas, por lo menos, intentos de fragilización de lo que son las condiciones de trabajo en el sector público. También nos pasa que llegamos, y esto lo vivimos quienes integramos la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto, en mi caso en la Cámara de Diputados, también llegamos siempre en la misma situación, con un director de la Oficina Nacional del Servicio Civil que dice siempre que llega agosto, julio, sin haber tenido tiempo de sentarse a hablar con los trabajadores antes de redactar los proyectos que manda y por tanto siempre llega con propuestas que son violatorias de la negociación colectiva del sector público. Eso no es una novedad, ha pasado sistemáticamente desde que empezó este gobierno. Entonces, cuando hablamos de negociar y de llegar a acuerdos, nosotros podemos estar muy de acuerdo en términos de lo que eso quiere decir. Ahora, el discurso tiene que acompañarse de hechos concretos. Y el hecho concreto es que dialogar no es que yo te traiga un papel con mis propuestas y te diga, bueno, léelo y date por enterado, sino que negociar implica otras cosas. ¿Cómo llegamos a estos diagnósticos? Bueno, tenemos un problema. Nadie puede desconocer que tenemos un problema con respecto a qué es lo que está pasando con las certificaciones médicas en el sector público y en particular dentro de lo que es la administración central. Ahora, hay un material muy interesante que dice cosas bien importantes y hace afirmaciones muy claras, que es uno de los anexos de la rendición de cuentas. Esto está colgado en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, cualquier ciudadano o ciudadana la puede revisar. Y ahí encontramos algunos de los diagnósticos, ¿no? Bueno, ¿cómo llegamos acá? Llegamos haciendo justamente lo que planteaba la senadora Bianchi, un análisis organismo por organismo de cómo se dan las certificaciones por franja etaria, por género y además también cómo se van distribuyendo en términos porcentuales en cada organismo las certificaciones y la extensión de esas certificaciones también. Lo real es que nosotros llegamos a esta rendición de cuentas con una propuesta de régimen en lo que era el artículo 13 de la rendición de cuentas, donde lo que se proponía era esto que públicamente, para que la gente entienda, se dice igualar las condiciones a lo que son las condiciones del sector privado. Pero así, como una expresión que a los trabajadores del sector privado además les puede caer muy simpática. Y en realidad se establecía en el artículo 13 que el descuento de salario equivalente a ese 25% que se va a perder en la situación de certificación médica empezaba a partir del cuarto día en la Cámara de Diputados,
también gracias a los espacios de diálogo que generan los propios trabajadores, porque si no fuera por el esfuerzo y la movilización de trabajadores y trabajadoras del Estado, esto no hubiera cambiado, porque si no, está claro que si la intención de dialogar estaba, esto no hubiera llegado en esta redacción. Se cambia al 10º día, es decir, ahora hay un colchón de 9 días. Ahora me parece importante también que conceptualicemos algunas cosas. ¿Es un mérito tener 9 días para enfermarte por año? Porque yo puedo pensar individualmente que yo soy una suertuda bárbara porque nunca me quebré una pata. Ahora nadie está libre. Y también es cierto que el oficialismo en este sentido tiene muchas contradicciones en su discurso. Porque a veces habla de lo castigado que es el sector privado y lo privilegiado que es el sector público y viceversa también. Entonces, la principal contradicción. Se habla, por ejemplo, ¿no?, en esta cosa de tratar de justificar estos cambios, que yo creo que tiene una profunda expresión economicista y que tiene una explicación basada en el ahorro, de la estabilidad del funcionario público, pero nunca se habla, por ejemplo, cuando se ponen estas cuestiones arriba de la mesa, de las condiciones de trabajo o de la diferencia salarial. Ahora, para decir por qué a veces en algunos lugares no están los mejores, también aparece el sector privado justamente como la justificación de por qué fugan los profesionales del sector público. Porque ahí sí también se compite con el sector privado. Entonces, hay que resolver en algún punto estas contradicciones que tiene el propio Poder Ejecutivo con respecto a esta dicotomía entre estabilidad y salario. Porque si no, es muy fácil usar de forma selectiva los argumentos, ¿no? Yo creo que acá además encontramos otros problemas de fondo, y es que hoy Uruguay tiene ya muchos años de barrera abajo de la alfombra con esto, pero claramente la pandemia agudizó algunos problemas que ya teníamos como sociedad, y son los problemas que tenemos en torno a la salud mental y la atención de los problemas en torno a la salud mental. Y hoy lo real es que no tenemos, más allá de que en esta rendición de cuentas aparece un incremento presupuestal para la atención en salud mental, no tenemos una perspectiva ni un horizonte de que esto vaya a cambiar en el corto plazo. ¿Por qué? Porque además hay una orientación de lo que es la atención de la salud mental, básicamente a la atención de las personas adictas problemáticas. Y entonces, claro, se nos pierde un universo de gente en el medio. Y mucha de esta gente es la que toma certificaciones médicas largas en situaciones de burnout. Ahora, ¿se puede sostener de que hay gente que se certifique con una licencia psiquiátrica por burnout y decir que está de viva, que ese es un trabajador que está de vivo? Bueno, hay gente que se certifica 500 días y después termina a cargo de auditar el funcionamiento y la asistencia de otros trabajadores en el Estado. Esas son las contradicciones que tiene este gobierno, ¿no? Que te manda este proyecto por un lado, pero después te pone a una jerarca que faltó 500 días a controlar, a ver cómo van a trabajar sus compañeros. Pero además también, en el caso de lo que se habla con respecto a la salud mental, a nosotros nos preocupa que esto termine siendo una condicionante para que la gente vaya a trabajar enferma. A nosotros nos tocó, en el caso de la Comisión Integrada de Presupuesto con Hacienda, recibir al CIPFOM, entre otros de los sindicatos policiales que recibimos. Y una de las cosas que nos contaban es que las situaciones de estrés postraumático son tan grandes y la limitación de acceso
al sistema de incapacidad transitorio que tienen, porque además se les recortó a la policía la posibilidad de tener una certificación digna. Ya se les recortó, antes que al resto de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Que contaban de casos donde, por ejemplo, gurises relativamente jóvenes que entran a la policía están sometidos a niveles de estrés postraumáticos tan grandes que llegan un día a laburar obligados porque ya no pueden estar más certificados y entonces tienen que ir a trabajar enfermo y porque no pueden perder más salario. Y entonces les pasó hasta de un gurí que se pegó un tiro en el patrullero al lado de su compañero de laburo. ¿Eso es lo que queremos para los trabajadores del sector público? No, no. Y estoy segura que el oficialismo tampoco lo quiere. No lo quiere nadie que sea, por lo menos, mínimamente humano. Ahora, lo que está claro es que esto no es una solución. Y los proyectos de ley generan marcos normativos, no son espacios de negociación. Los espacios de negociación existen en Uruguay, por suerte hace mucho tiempo y por suerte hace mucho menos fueron revalorizados y fortalecidos. Entonces, lo que nosotros decimos es, a nosotros nos preocupa profundamente lo que se viene planteando. Y además volvíamos a decir de las modificaciones que hubo en el Senado al régimen de licencias. Se aumenta ese colchón de días, ¿no? Donde vos podés estar enfermo hasta 9 días, pero se excepciona a una parte de los funcionarios, que son los funcionarios de los gobiernos departamentales, el Poder Judicial respecto a sus magistrados, y se incluye a los defensores públicos, a la Fiscalía General. Acá se agregó los defensores públicos, ¿no? Lo que nosotros decimos es que claramente tenemos un problema que está muy bien expresado y que claro, que después es difícil de salir a contarle a la gente por qué se hacen estas cosas. Que está muy bien expresado en este anexo de licencias médicas que presenta la Oficina Nacional del Servicio Civil. Anexo 1, página 29, la elocuencia de estos datos. No agarra toda la administración central. Y vamos a ver quiénes son los que están de vivo con los datos del propio gobierno. Bueno, de un promedio total anual en el año 2021 de 22.815 días, el Ministerio del Interior tomó 14.785. Pero vamos a los números como más finos, ¿no? Por si a alguien le queda duda de a quién va a afectar esta medida. En la página 31, en el anexo de licencias médicas, la tabla 3, titulada Cantidad de días de certificación médica por año. A mí me gusta mucho hacer el ejercicio de revisar los datos que produce el propio gobierno porque son una joyita a veces. Total. Están bien, entonces. Sí, están muy bien. Lo que nos pasa es que cuando viene la comisión no conocen los datos que le mandaron a OPP y entonces, bueno, sus cumplimientos de metas en el gobierno tampoco, pero pero bueno, si los revisaran más podríamos encontrar más coherencia entre el discurso y lo que proponen, porque, por ejemplo, en el caso de el total anual de cantidad de días de certificación médica por año, en un total de 1.050.204 días, el Ministerio del Interior tomó 806.404. Raro que nos digan que esto no va a afectar principalmente a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Interior. No hay cómo hacer esa doble lectura. Entonces, ustedes pueden escuchar después, revisar alguna salida a la prensa del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil que se pone creativo y entonces lo que hace es sacar los datos del Ministerio del Interior porque no le sirve decir que esta es una medida que básicamente perjudica al Ministerio del Interior. Entonces arranca, bueno, si saco al Ministerio del Interior, el promedio de días me baja. La administración central está compuesta de esta forma y no de otra.
Y tampoco se está planificando ninguna medida diferente para el Ministerio del Interior. Porque como decía hoy, al primero que se le golpeó duramente en lo que ha sido la atención de salud de los trabajadores en situación de certificación es a los funcionarios del Ministerio del Interior en la rendición de cuentas pasada. Y ahí tampoco hay doble lectura, está escrito, se aplica. Entonces, ese es otro de los problemas que realmente nos preocupa. Los trabajadores y trabajadoras están siendo expuestos a ir a trabajar enfermos. Te lo dicen todos los trabajadores y trabajadoras. Y lo otro es esta perspectiva que se plantea de preocupación con lo que a mí me parecen afirmaciones profundamente misóginas que se hacen por parte de la Oficina Nacional del Servicio Civil. ¿Por qué? Porque invisibiliza niveles de violencia estructural que vivimos las mujeres, porque es lo que explica justamente que no tengamos las mismas condiciones que los varones a la hora de ser evaluadas en nuestro desempeño laboral. En la página 15 de este anexo, vuelvo a decir, son una joya las afirmaciones que se hacen en estos documentos. Se habla justamente de qué pasa con la certificación. Lilian profundizó mucho más en los motivos, pero esto de, mientras el 51,81% de las mujeres de menos de 30 años se certificó, solo el 27,38% de los hombres lo hizo en esa edad. Para todos los grupos las mujeres superan el 50% y los hombres no alcanzan el 50%. Los motivos de estas diferencias deberían analizarse con profundidad, atendiendo a factores como las responsabilidades de cuidados, así como otros internos a la administración como la motivación y la visualización de las posibilidades de ascenso, entre otros. Chocolate por la noticia, encontraron nuestro techo de cristal, pero claramente lo que está sucediendo acá es que se está invisibilizando que las mujeres en edad reproductiva toman licencias más largas. Y esto es otra contradicción que tiene este gobierno. Habrán escuchado muchas veces iniciativas de corte natalista, donde, bueno, acá parece que parir y seguir agrandando la familia nos va a salvar de todos los males, va a salvar la seguridad social. Entonces, restaurar estos modelos de familia que a muchos vienen a poner arriba de la mesa es importante, y para eso tiramos arriba de la mesa propuestas donde a las mujeres nos permiten quedarnos más en casa, hacernos más cargo de los cuidados, más tiempo, así podemos ser madres abnegadas y salvar la patria. Pero por otro lado, cuando te embarazas sos una mala trabajadora porque tomás mucha licencia. Eso es lo que pasa acá. Tampoco hay doble lectura. Y lo otro es que realmente esto invisibiliza también niveles de violencia que sufrimos las mujeres trabajadoras por tener menor acceso al ascenso, menor acceso a la capacitación, por ser víctimas del sistema patriarcal, por nuestra condición de mujeres. Pero además en esas certificaciones que muchas veces complementan las licencias maternales, así sacáramos las licencias maternales, están los puerperios depresivos, están las situaciones de violencia intrafamiliar, está la discapacidad de nuestros hijos, está que nos quedamos solas a cargo del hogar. Todo eso nos pasa y acá de eso no se habla. Y la perspectiva de género anda a encontrarla, porque en realidad podemos hablar con un montón de gente, pero en realidad no existe. Se fragiliza las condiciones de trabajo para las trabajadoras, pero además no nos extraña, porque es lo que se viene haciendo en materia de violencia de género. ¿Quién financia la protección de las mujeres que están en situación de vulneración y que son víctimas de violencia de género? El sistema tobilleras lo está financiando el Fondo COVID, o sea, a nadie le interesa que el sistema tobilleras afecte el déficit en este país. 970 millones de dólares están, 970 mil dólares están cargados en el Fondo COVID en esta rendición de cuentas. Antes eran unos 500, o sea que aumentó.
Pero además lo otro es que cuando le preguntamos a la directora de InMujeres cuántos fondos destinaba InMujeres a lo que se llama el programa Políticas de Igualdad de Género, un organismo que debería transversalizar lo que es la perspectiva de género en el Estado, no nos pudo contestar. Entonces realmente nosotros decimos, las intenciones a nosotros nos gustan mucho, suenan re bien, pero no hay políticas públicas sin financiamiento. Por otra parte, y para ir terminando, lo que quiero plantear es, bueno, ¿por qué se incluye esto en un proyecto de rendición de cuentas y por qué tiene una perspectiva específicamente encarada desde el ahorro? Y eso está, yo soy media fanática de la discusión presupuestal y el Ministerio de Economía desarrolla una aplicación que se llama Presupuesto Fácil y la pueden descargar en cada celular. Lo hace desde la administración pasada y ahí sí aparecen cargados todos juntos los artículos, la justificación, el costeo del articulado, que este gobierno es en el único lugar que lo publica y donde a veces igual los costos no aparecen. Pero una de las cosas que decían cuando empezaron a hablar en el presupuesto nacional, en la justificación del articulado, cuando hablaban de la reestructura del Estado, era que el motivo era generar ahorro en el sector público. Pero así, descaradamente. Entonces, evidentemente por eso aparece en una rendición de cuentas. El Frente Amplio le planteó al director de la Oficina Nacional del Servicio Civil y lo vuelve a plantear. Se lo planteó el año pasado cuando empezamos a hablar de esto en la rendición de cuentas pasada. Se lo volvimos a plantear este año. Que esto no se puede resolver con una sola parte. Con una sola parte que además estamos en situación de inequidad, ¿no? Una cosa es el Estado que es el patrón y los trabajadores que tienen que ir a negociar. Y que además nos parecía una situación drástica y le decíamos, bueno, esto es como que yo me encarne una uña y me corte el brazo entero. Por la duda, matamos a todo el mundo. Entonces, ¿qué hicimos como alternativa? Propusimos que se trabaje en un espacio de diálogo, propusimos un aditivo donde lo que planteamos era que todos los organismos involucrados, los gremios más representativos, generaran un espacio para un plan de salud ocupacional en serio que atienda una problemática profunda que tenemos en el Estado. ¿Y saben qué pasa? No hubo los votos para eso. Entonces, cuando hablamos de generar los acuerdos, y cuando hablamos de diálogo, el diálogo tenemos que acompañarlo de acciones concretas. Lo mismo pasa cuando hablamos de las intenciones que tenemos en la gestión de lo público. Todo muy lindo. Ahora, las políticas públicas y financiamiento se nos caen. Así que simplemente lo que quería era expresar que hoy en el Senado está presentado este mismo aditivo de generar un espacio donde estén los trabajadores, donde estén los jerarcas, donde esté el gobierno, para poder trabajar en un plan de abordaje de salud ocupacional que no siga fragilizando las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras del sector público y que de una vez por todas pueda atender un problema que es la salud de los trabajadores, sobre todo la salud mental. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada Betiana Díaz. Agradecemos especialmente también su participación en esta actividad.